¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Es cierto, lo hemos comentado aquí en diferentes oportunidades. El pasado 2 de junio, el obradorismo, de la mano de una ciudadanía empoderada, derrotó de manera clara y contundente a una derecha que comenzó a germinarse, a forjarse en la década de los ochentas, de la mano de Carlos Salinas de Gortari, porque seamos honestos, Miguel de la Madrid Hurtado era un presidente sumamente gris, muy falto, pero muy falto de carácter. Y desde la Secretaría de Programación y Presupuesto fue precisamente Salinas el que tomó el control de muchos de los asuntos fundamentales y trascendentales. Yo recuerdo una imagen que lo pinta de cuerpo entero cuando se coloca la banda presidencial y lo hace por él mismo. La oposición que vimos y que seguimos viendo todavía y que continúa hundiéndose en su propio lodo, Xochitl Gálvez, Ricardo Anaya, Jorge Romero, Javier Lozano, Vicente Fox Quesada, Marco Cortés, Alejandro Moreno, incluso el propio Claudio X González hijo, son el producto de una larga, pero larga borrachera neoliberal. Son una cruda, en pocas palabras. Son el mayor esperpento de ese sistema político económico que durante décadas sometió al pueblo mexicano, que durante décadas nos convenció de su discurso, de su narrativa, que supo imponer desde diferentes aristas con tal de legitimar los despojos, los actos atroces que cometía en el día a día para empoderar a una oligarquía que convirtió a la clase gobernante en sus simples y llanos gerentes. Esa derecha fue vapuleada. ¿Y de qué forma? La ciudadanía decidió entregarle todo el poder a Morena, a otro proyecto de nación que ha marcado su distancia precisamente con el neoliberalismo. Pero ¿eso quiere decir que la derecha esté totalmente ya derrotada, sometida, incapaz de volver a levantarse? No, por supuesto que no. La derecha siempre, siempre acecha. Y lo hace porque tiene un fuerte poder económico, porque tiene minas, porque tiene concesiones, porque tiene cadenas de televisión, porque tiene bancos, porque tiene relaciones y porque a final de cuentas no tiene el mínimo, el mínimo compromiso con un país. No tiene patria. Su patria es la del dinero, simple y llanamente. Y por eso no tiene ningún empacho en llevar a cabo golpes de Estado, acciones desestabilizadoras, movimientos que de una u otra manera afecten a gobiernos progresistas. Lo estamos viendo en este momento en Bolivia, en donde aprovecha un enfrentamiento entre las izquierdas, fíjese bien, entre las izquierdas, para tratar de dar un golpe de Estado, porque el origen de este conflicto lo genera la división, el enfrentamiento entre Evo Morales, que quiere regresar al poder, y Luis Arce, actual mandatario boliviano, aun y cuando ellos dos han trabajado durante muchos años y lo han hecho de manera sumamente eficiente, sumamente positiva para las mayorías precisamente en Bolivia. Por eso es tan importante, pero tan importante, que la izquierda no se fracture y que el partido de izquierda vaya de la mano con el movimiento de izquierda. En muchas ocasiones el partido tomará decisiones que al movimiento no le agrade. Así de sencillo. O que vayan en contra o que parezcan ir en contra de lo que significa ese movimiento, ese pragmatismo que debe de existir en los partidos políticos para poderle dar fluidez muchas veces a un proyecto de nación, para que llegue a buen fin precisamente lo que es la meta principal del movimiento. Un ejemplo claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes políticos de nuestra historia, un personaje que marca un antes y un después en nuestro país, al nivel ya, si no es que por arriba, de Lázaro Cárdenas del Río. Un hombre que sí, sus críticos, como se los dijimos ayer, buscarán denostar de mil formas, pero que la historia lo pondrá en el lugar que se merece. Andrés Manuel tomó una determinación sumamente cuestionada por muchos de nosotros, el acercamiento, el empoderamiento del ejército.
Cuando tú indagas, analizas, revisas, te das cuenta que eso impidió que hubiera un golpe de Estado en México, porque hubo empresarios, por supuesto, ya señalados, lo sabemos todos quiénes son, que buscaron al ejército para dar ese golpe de Estado, que fraguaron ese golpe de Estado. ¿Recuerdan el intento de lawfare de Luis María Aguilar, patrocinado por Ricardo Salinas Pliego? Ya tenías poder judicial, poder económico. ¿Qué faltó? Poder militar. Esta relación tan cercana lo impidió. Y no porque no haya gente en el ejército dispuesta a hacerlo, sino porque la mayoría, y sobre todo los mandos como tal, no lo aceptaron. Esto minimiza o justifica los errores que se pueden haber cometido, particularmente en el caso de Yotzinapa. No, por supuesto que no, y lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Pero es una decisión pragmática que tienes que tomar para que tu movimiento llegue a un buen fin, para que tu gobierno pueda cumplir de una u otra manera los principios con los cuales has ido caminando, y has llegado al otro lado y te permita mantenerte y mantener a tu movimiento en el poder. Por eso es importante, sí, que movimiento y partido debatan, discutan, que el movimiento exija, que no permita ser soslayado, que no permita que el partido se mueva de su eje rector, que no olvide sus principios como tal. Pero es fundamental que en este debate no se olvide que el enemigo es la derecha. Esa derecha que continúa generando un discurso que ya no escataña a López Obrador, sino que busca desestabilizar al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. Aquí en nuestro canal lo decía mi querido Manuel Hernández Borboya, si no hay reforma judicial, intentarán el famoso lawfare, que no es otra cosa más que el uso de la justicia con un interés político en contra de la primera mandataria. Esto es determinante entenderlo. ¿Qué es lo que evita eso? La unión intrínseca, sólida, fuerte del partido y del movimiento. Por eso el partido tiene que aprender a leer las molestias del movimiento y por eso el movimiento tiene que aceptar de repente un pragmatismo controlado del partido, sin caer ninguno de los dos en el exceso. Y si no, vea usted lo que está haciendo gente como Felipe Calderón Hinojosa, que seguramente usted mira, Jesús, es un borracho, ¿qué caso le hacen? No, Felipe Calderón representa intereses en este país, intereses económicos. Y si no, escuche qué nota. El expresidente denunció una supuesta elección de Estado desde el cónclave de la derecha internacional realizado en Madrid y organizado por la Fundación Internacional de la Libertad del escritor peruano Mario Vargas Llosa, lo recuerda, al que fue a someterse esta Xóchitl Gálvez y que la trataron de la peor manera. Pero todo esto, fíjese bien, todo esto es patrocinado por quién cree, por la red Atlas Network, por el Centro Ricardo Salinas Pliego y la Universidad de la Libertad. Atlas Network, una agencia internacional de derecha con sede en Washington, Estados Unidos, que mediante desinformación, como nos ha explicado Aníbal García, investigador, combate el avance de los gobiernos progresistas en todo el continente. Y por supuesto que el de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción y el de la continuidad con Claudia Sheinbaum. También por ahí estoy involucrado, la Universidad de Guadalajara. Calderón aseguró que pasada la elección las amenazas a la democracia siguen y se han aumentado y fortalecido, refrendadas ahora con una mayoría absoluta que alcanzó Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de nuestro país, y Morena, en esta elección en la que ganaron con 36 millones de votos, 20 millones más, ¿no? Que la propia Xóchitl Gálvez, a quien respaldó públicamente Felipe Calderón, ya fuera con fotografías, con declaraciones, con entrevistas. Incluso Calderón alevosamente lanza esa pregunta: ¿hubiera ganado Claudia? Nunca lo sabremos. Esto en relación si no hubiera existido una elección de Estado. Él asegura faltó liderazgo del PRIAM, cobrándosela a Marco Cortés. Y hubo compra de votos implementada desde el Estado, sobre lo cual, pues obviamente no presentó ninguna prueba porque no las tiene como tal, ¿no? Pero esto ayuda a crear este mensaje que permita una intervención de la derecha internacional. Este mensaje que consolide precisamente la idea o narrativa de que México es un desastre, de que en México hay un gobierno autoritario que se ha empoderado de tal manera que no respeta la democracia y violenta las instituciones como tales. Y a esto se suman personajes como Lili Telles,
que no lo olvida Lili Telles, es representante de la ultraderecha en México y va a ser de las sobrevivientes, acuérdese de mí, de todo este de fracaso panista. Lili Telles ya llevó ante instancias internacionales la queja de Loret de Mola y de Broso que se dicen perseguidos por el gobierno de López Obrador. Otra vez, un término grandilocuente, ¿no? Para que a nivel internacional hablen de un gobierno autoritario, que además, caray, ya alcanzó muchísimo, pero muchísimo poder. Y entonces los poderes fácticos, que no son otros más que los económicos, comienzan a presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, generándole o intentando generarle un descrédito como tal. Felipe Calderón llegó al poder en el 2006. Hoy, gracias a diversos trabajos periodísticos, entre ellos para que vea usted cómo todo está involucrado de una forma o bien de otra. Y esta semana festejábamos la liberación también de Julian Assange. Bueno, recordemos lo que dio a conocer en su momento Pedro Miguel, que incluso publicaron un libro, Wikileaks en México, en donde confirma precisamente el complot que hubo para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia de la República, algo que en diferentes ocasiones el presidente ha denunciado y ha evidenciado, y que estos cables de Wikileaks vinieron a poner información clara y precisa, información dura sobre la mesa, ¿no? Cables clasificados del gobierno de Estados Unidos, redactados en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que confirmarían este fraude. Sus protagonistas fueron funcionarios públicos, políticos, jerarcas de la Iglesia Católica y el propio Felipe Calderón. Todos ellos desfilaron ante diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien en ese momento encabezaba las preferencias electorales para ganar la presidencia. Luego de una minuciosa exploración, ¿no? Se dieron a conocer datos importantes, ¿no? Eran miles de cables de Wikileaks correspondientes a México. Julian Assange los entregó a medios independientes, entre ellos la Jornada, ¿no? Y en donde hay por lo menos, fíjese bien, tres personajes que actuaron en contra de López Obrador. Por ejemplo, Arturo Sánchez, consejero federal del Instituto Federal Electoral, ¿no? Un hombre que estuvo del 2003 al 2010 y que si usted lo escucha, es un hombre de derecha recalcitrante, que tiene la mira a la izquierda y representa, por supuesto, a este grupúsculo de intelectuales, que considera que ellos son los cruzados de la democracia, cuando son los principales violentadores de la misma. Pero son tan hipócritas porque así es la derecha, hipócrita. Este hombre, acompañado de José Sidawi, quien era subgobernador del Banco de México, y hay un tercero y un cuarto. El tercero, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral del PRD y ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara. ¿Qué fue lo que hizo cada uno de ellos, si usted me lo permite? Arturo Sánchez, quien fuera consejero del IFE, no fue parcial ni mucho menos, en el cable número 06 México 3909 de la Embajada de Estados Unidos en México, redactado el 15 de junio del 2006 por la jefa adjunta de misión Leslie A. Bassett, lo deja en evidencia. El consejero, ¿no?, compartió con nosotros algunas ideas sobre las próximas elecciones. Él insistió en que a pesar de los problemas técnicos habituales, el día de las elecciones sería relativamente suave. Sánchez dijo que la competencia entre AMLO y Calderón estaba muy cerrada y que el PRI terminaría en un distante tercer lugar. Incluso vaticinó que AMLO perdería la elección por un margen muy estrecho. Obrador, a quien Sánchez define que perderá como por 3% menos, puede dar lugar a manifestaciones, pero que dudaba que serían de larga duración o violentas. Sánchez apostó su optimismo en el hecho de que tanto el IFE y el TRIFE gozan de una mayor confianza pública que cualquier otro partido político. Sánchez dijo que aunque López Obrador mostró su capacidad para movilizar a sus partidarios durante la crisis del desafuero el año pasado, no pudo mantener a las multitudes semana tras semana. Dijo que el IFE pudiera negarse a hacer un anuncio de conteo rápido si López Obrador fuera perdiendo. Eso fue parte de lo que dijo este hombre. Los días posteriores no fue producto del azar. José Sidawi trabajaba en el Banco de México, no había ocupado diferentes operaciones nacionales, el manejo de reservas internacionales, los sistemas de pago, y aunque la ley prohibía que hiciera proselitismo,
aprovechando su posición como funcionario público del gobierno de Fox, bueno, el 9 de febrero del 2006, cuando más alto estaba AMLO en las encuestas, 10 puntos de ventaja sobre Calderón, acudió a la Embajada de los Estados Unidos en México. Y ahí, usando obviamente su posición privilegiada, habló de los riesgos económicos que supuestamente correría el país si AMLO ganaba la presidencia, ¿no? Incluso de esa manera logró espantar al Departamento del Tesoro y Comercio de Washington, porque le preocupaba que el peor de los escenarios políticos parecía estar cerca de la realidad con el liderazgo sostenido de Andrés Manuel López Obrador. Decía que en respuesta en un consenso emergente de que AMLO no pudiera afectar a la estabilidad macroeconómica de México en la forma en que Chávez lo ha hecho en Venezuela, Sidawi se limitó a responder, ¿por qué no? ¿Por qué no podría hacerlo? El tercero, Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato de la izquierda. El cable México 6867, clasificado como confidencial, da cuenta que apenas 10 días después de que Calderón tomara posesión, pese al reclamo de que se había cometido otro fraude electoral, Cuauhtémoc Cárdenas también visitó la embajada norteamericana. Sus señalamientos fueron enviados a la CIA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional. Y en las primeras líneas del cable se señala que funcionarios de la embajada se reúnen con Cárdenas para conocer su perspectiva y los acontecimientos que condujeron a la toma de posesión de Calderón como presidente. Y ahí Cárdenas critica las medidas de protesta emprendidas por López Obrador y defiende a Calderón, diciendo que le daba el beneficio de la duda y que podía ser mejor presidente que Vicente Fox. En cuanto al propio Calderón, también se reunió, por supuesto, con con Tony Garza, si no mal recuerdo, era el embajador de los Estados Unidos en México, ¿no? Y ahí también sostuvo una charla, no una, sino varias, ¿no? En donde se muestra precisamente la disposición del gobierno norteamericano de apoyar en todo momento a Calderón, incluso después del fraude, habla que desde la embajada norteamericana se embarcarán de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo de Calderón para asegurar la política de Estados Unidos en México. Hablan también, por supuesto, de reuniones con Calderón en donde deciden apoyarlo a como candidato a la presidencia de la República y que definen a Calderón como un hombre que estaba viviendo una verdadera presión, ¿no? Una verdadera presión después del pasado 6 del pasado 2006, después de esa elección, aun cuando días antes, ¿no? Se habían reunido ya con él precisamente para poder hablar sobre la campaña y que Calderón aseguraba constantemente que iba a ganar. Sin embargo, en Estados Unidos actuaron de una forma verdaderamente maquiavélica para respaldar al gobierno de Calderón. ¿Cómo? Con una llamada, con una simple llamada, reconociéndolo en ese momento. Con eso apaciguaron a muchos intereses que estaban alrededor, ¿no? En este libro, que por cierto escribió Pedro Miguel, porque Julian Assange le entregó los archivos a Pedro Miguel y a medios independientes, ¿no? Se da cuenta, está documentado precisamente la evidencia de cómo Estados Unidos se entrometió en la soberanía nacional, incluso hasta el poder tomar decisiones sobre el propio ejército mexicano y la estrategia de seguridad, ¿no? En materia de narcotráfico para legitimar al propio Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, a lo que voy con esto, y ya concluimos, es que cuando la izquierda se fractura, cuando la izquierda se enfrenta, cuando la izquierda se divide, la derecha aprovecha esas circunstancias. La derecha se sigue moviendo y lo va a seguir haciendo, todo con tal de regresar al poder. La derecha es el enemigo precisamente de la izquierda, del humanismo, porque ellos quieren regresar precisamente a lo que había antes, tarde que temprano. Por eso es sumamente importante. Mire, un dato más, nada más para que no se nos vaya el tema. La ministra Norma Piña pidiendo unidad a los integrantes del Poder Judicial para enfrentar la reforma constitucional que se viene, ¿no? O sea, un llamado a rebelarse contra una propia ley, contra la legalidad, contra la voluntad del pueblo de México. Una persona que está convocando a una rebelión, literalmente. Una persona de derecha, una persona que demuestra que son capaces absolutamente, pero absolutamente de todo. Por eso es importante siempre, ¿no?
que la izquierda vaya unida, que debata, que discute, que haya intención, intensidad, que el movimiento no permita que se olvide el partido de los principios básicos, pero que haya comprensión también del movimiento al partido. Eso es parte medular. Nunca olvidemos que la derecha es el enemigo y que hoy por hoy Salinas Pliego juega un papel determinante junto con otros empresarios. Ya no serán Claudio X González y su hijo, serán Salinas Pliego y otro grupo que va por la cabeza de Sheinbaum. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanos sus puntos de vista, compártanos sus opiniones. Aquí todos caben, absolutamente todos caben. Como se los he dicho, habrá ocasiones en que no pensemos igual, en que tengamos diferentes opiniones. Se nutre uno mutuamente, no se trata de colonizar el pensamiento de nadie. Y por eso es tan importante que no estemos de acuerdo en algunas oportunidades y nos demos la oportunidad de expresarlo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Suscríbanse, denle a la campanita, denle a la notificación de YouTube. Déjenme me subo el copete. Y también, por supuesto, no se le olvide comentar el video, no se le olvide compartirlo. De verdad, muchísimas gracias. Y si hay chance, si hay posibilidad, echen el super chat, echen el super gracias y únanse al canal. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. No se pierdan unos minutitos más. Jesús López Almejo, mi queridísimo profe RI. No, por ahí decían que estábamos enojados. No, hombre, si somos brothers de hasta lucha libre. Va a estar con nosotros explicándonos el tema de Bolivia en unos minutos más. Yo, como siempre, les agradezco del favor de su atención y les mando un fuerte abrazo a todas y a todos.